En Torreón, Coahuila, un niño de 11 años de edad ingresó a su colegio y disparó a su maestra, a 5 niños y al profesor de educación física. Posteriormente, se suicidó. Este niño, que siempre fue considerado un buen estudiante, con una conducta normal y buenas calificaciones, fue el causante, desafortunadamente, de su propia muerte y el deceso de su maestra. Al día de hoy, se desconocen cuáles fueron las causas para realizar estas acciones. Algunos consideran que es lamentable este hecho y que se debe a un videojuego. Y otros, como los representantes de la Red por los Derechos de la Infancia en México, consideran que este acontecimiento se debe al clima de violencia que se vive en el país, en donde todos los días los distintos medios de comunicación dan cuenta de homicidios, ataques armados, ejecuciones, entre otros. Y además se suma a esto los múltiples programas y series televisivas que difunden violencia, uso de armas de fuego, homicidios y feminicidios, y que presentan a personajes empoderados por el narcotráfico y la delincuencia organizada. Todo ello constituyéndose en apología del delito, y a lo cual nuestros niños, niñas y adolescentes tienen fácil acceso. Por ello han surgido voces que buscan implementar en las instituciones educativas el llamado operativo mochila. Es decir, que al ingreso de las escuelas se les revise a los niños, niñas y adolescentes como si fueran culpables de algo, y por ello hay que revisarlos. El operativo mochila, que es realizado al ingreso de las escuelas por elementos de seguridad pública, transgreden los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, porque es un acto de molestia sin motivación ni fundamentación. Representa una injerencia arbitraria o abusiva en la vida privada de los niños, niñas y adolescentes, y es además una medida criminalizante, estigmatizante para los estudiantes, porque presupone que niñas, niños y adolescentes han cometido una falta o un delito, y por tanto deben ser registrados en sus personas y posesiones. En conclusión, el operativo Mochila violenta los derechos humanos a la educación, a la intimidad y a la participación, así como al principio del interés superior de la niñez, de los alumnos y las alumnas que asisten a escuelas públicas y privadas de educación básica. Por ello, no debe ser implementado. Los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derechos y no por ser menores de edad se les puede vulnerar su dignidad humana, y tampoco pueden ser educados como personas sospechosas de haber cometido faltas, irregularidades o delitos. ¿Qué tipo de formación es esa? Solo en los estados militarizados o estados policiales se presentan ese tipo de acciones que vulneran las libertades y los derechos humanos a través de revisiones corporales o de revisiones a las pertenencias de los ciudadanos o de menores de edad. Lo importante es que en la casa, cuando los niños y niñas estén guardando sus útiles escolares, haciendo su mochila, sean los propios padres y madres de familias quienes observen cuáles son los objetos que sus hijos guardan en sus mochilas, y además que platiquen con ellos para conocer sus pensamientos, sentimientos, ideas, inquietudes y problemas, para que a través de una comunicación efectiva puedan ayudarlos para evitar hechos lamentables. Por su parte, las autoridades educativas deben implementar medidas de protección y de cuidado que promuevan la cultura de la legalidad y la cultura de la paz, en donde se asegure la integridad física, psicológica y social de niñas, niños y adolescentes sobre la base del respeto a su dignidad y que garanticen el ejercicio pleno de todos sus derechos. Las instituciones educativas deben generar las condiciones idóneas para crear un ambiente de paz, libre de violencia, en donde los estudiantes se sientan adecuadamente para aprender, desarrollar sus habilidades, potencialidades y personalidad. Las escuelas deben ser espacios para el aprendizaje de los derechos humanos, a la vida, a tener una familia, a la igualdad, a no ser discriminados, a vivir en condiciones de bienestar libres de violencia, donde se procure su salud física y emocional, su inclusión en todos los espacios sociales, a la educación, al descanso, al esparcimiento, a la libertad, a la libre expresión de sus ideas, a la participación, al respeto a su dignidad y a su intimidad. Y por supuesto, de ninguna manera las escuelas deben ser espacios para la criminalización y estigmatización de niñas, niños y adolescentes.